Bueno, hola a todas, todos, todes. Nos encontramos otra vez. Vamos a trabajar en la configuración del sistema colonial en la América Hispánica, esto en continuidad de la clase anterior, no la última, sino la otra, donde desarrollaron la sociedad, la formación de la sociedad colonial inicial en el fines del siglo XV y siglo XVI. Hoy retomamos precisamente para analizar la consolidación de esa sociedad, las características, los momentos, las distintas esferas. Vamos a abordarla precisamente allí donde habían quedado, habían llegado los límites del sistema de encomienda, ¿no? La encomienda que, como matriz que posibilitó el forjamiento de las relaciones coloniales, que habilitaba al encomendero con atribuciones fiscales y jurisdiccionales sobre las parcialidades indígenas que le eran encomendadas, con la obligación de poblar, de defender el territorio, de evangelizar a esas sociedades. Es una institución que se inscribe en una lógica feudo-vasallática que fue la que caracterizó a la etapa de conquista. A la vez, este sistema pone en evidencia lógicas opuestas de reproducción social. Ustedes deben haber leído, bueno, está como texto complementario, las alianzas post-incaicas, refirieron en la clase a estas alianzas en el área andina, en la región de Huamanga, que posibilitan la construcción de la sociedad colonial inicialmente a partir de la articulación de intereses entre los encomenderos y los curacas. Esa relación de intereses, digamos, y de conveniencias particulares, los indígenas recuperaban acceso a las tierras, los españoles obtenían apoyo militar y la relación privilegiada con los curacas los habilitaba a obtener cuotas de trabajo. Bien, todas esas cuestiones ponen en evidencia en realidad la lógica opuesta, como decimos aquí, o la contradicción latente, ¿no? Por un lado, un sistema de dominio que arraiga en el imperio incaico, que procuraba la reproducción ampliada de los hombres, en función de que el Estado aumentaba la cantidad de energía que recibía como tributo. Es decir, ¿cuál es y tenemos que subrayar aquí, decíamos, el objeto principal del Estado inca o de la sociedad andina incaica, era la reproducción ampliada de los hombres, podríamos decir el crecimiento demográfico, en función de las necesidades de un Estado que requería trabajo para las tierras del culto, para las tierras del Inca, la construcción de obras de infraestructura, de comunicación, etcétera, y que se inscribían por otra parte esas relaciones de subordinación también de pueblos, pero se inscribían en una lógica de redistribución, de complementariedad, que arraiga a su vez en la tradición ancestral andina. Es decir, en momentos de crisis o de escasez, el Estado se obligaba a contribuir a atenuar los efectos de las hambrunas o de los determinados episodios climáticos, lo que fuera. Bueno, esa realidad claramente en el periodo inicial de la conquista, esta etapa que ustedes estaban trabajando, no se da. Al contrario, la formación de un sistema mercantil y colonial, cuyo principio rector era la producción de oro y plata como forma general de la riqueza, era absolutamente disruptivo con las lógicas de complementariedad, de reciprocidad a las que nos veníamos refiriendo, ¿no? Genera, digamos, una necesidad permanente de mano de obra
para abastecer de bienes un mercado que necesita a su vez de consumidores. Bueno, esa contradicción va a generar precisamente una coyuntura crítica de rechazo, de deterioro de las relaciones iniciales de negociación o de alianza, como querramos llamarlo. Por un lado, la negativa de esos pueblos a cumplir con las obligaciones que el encomendero les fijaba a través de su curaca. Se manifiesta de diversos modos, no yendo a trabajar a las minas, huyendo, también conspiraciones, el movimiento del Taquionco y la decepción en relación a los españoles, a quienes al principio habían visto como salvadores de la dominación incaica, etc. Bueno, esa ilusión se hace añicos y se traduce en un estancamiento general, sobre todo en relación a la economía inicial mercantil. Es decir, los españoles, las sociedades indígenas vuelven a sus modos habituales y reivindican su tradición, sus tradicionales vínculos de acceso a la tierra y demás. Entonces, ese rechazo al tipo de vínculo propuesto por los españoles genera un estancamiento de la economía y fundamentalmente de la producción minera. En 1545 se había descubierto Potosí y junto con otros centros, otros productores de plata principalmente, iniciaron un proceso de producción que inyectó a los circuitos de metálico, dinamizando los intercambios, generando una riqueza que la corona en ese momento comienza a viabilizar, digamos, a ordenar bajo un régimen de comercio, de control, de remesas periódicas de metales preciosos hacia la península. Ese estancamiento va a generar, digamos, dudas, a su vez, un debate intenso acerca de cuál era el camino que había que seguir para recuperar los niveles de producción, o cuál era la relación que había que establecer para subordinar a las poblaciones al trabajo en las minas y a las necesidades de los españoles. Concretamente, digamos, la discusión, el debate que se da es en torno a los mecanismos de colonización y a la colonización en sí, porque la Iglesia o los sectores representativos de determinadas órdenes religiosas vinculados a la defensa de los derechos de los indígenas, como los lacasianos, van a proponer desplazar directamente a los encomenderos y a los propietarios españoles en función de construir un gobierno que no tuviera que en manos de los religiosos sin ningún tipo de mediación, para garantizar la evangelización indígena, pero bueno, estas propuestas están circulando, de hecho se materializan en ofertas monetarias que se hacen a la corona para comprar la libertad, tanto por grupos, sociedades indígenas, con los eclesiásticos. Bueno, es un momento, la década del 60, 1560, 1565, de debate álgido, de propuestas, donde lo que se va a terminar definiendo es que se venía analizando por funcionarios como el oidor Juan de Matienzo, que va a plantear, digamos, una serie de medidas, de planteos, que luego Toledo recoge. Pero en definitiva lo que se define es el desplazamiento de la encomienda como forma principal de control y apropiación de la fuerza de trabajo indígena y de producción del excedente. Digamos que a partir de aquí comienza una nueva etapa donde claramente se redefine también el rol de la monarquía en relación
a las colonias. Las colonias, sobre todo, estamos viendo el caso de los Andes, pero también sucede en relación a Nueva España. Hablamos acá de la reconfiguración del orden colonial y la intervención que produce la monarquía. Acá retomamos la idea que ustedes vienen trabajando de Manet en relación a la monarquía como un movimiento político que determinó transformaciones incesantes, como productora de formas sociales nuevas. Estos escenarios, como el del área andina, que ponen en circulación al comienzo una riqueza inimaginada para la corona española cuando comienza el proceso de conquista, la sistematicidad, la periodicidad de las remesas y demás, la crisis de ese flujo genera la necesidad de pensar estrategias, nuevos mecanismos, instituciones o adaptar las que existen. Y eso debe lograrse a partir del consenso, de allí las famosas juntas en España, donde los eclesiásticos, teólogos, funcionarios, nobles, involucrados con la monarquía, discuten acerca del modo de recuperar el control de la colonia, ¿no? Y el crecimiento económico, sobre todo. El acuerdo entonces, como decíamos antes, es el desplazamiento de la encomienda, de la élite encomendera como actor preponderante en el ordenamiento colonial. Ahora bien, desplazamiento entre comillas, porque en realidad va a ser desplazamiento de la élite encomendera, ¿no? Desplazamiento entre comillas porque de lo que se va a tratar es de la negociación con estos encomenderos. A cambio, es decir, la población indígena va a quedar bajo control del ámbito estatal a cambio de ¿qué? De tierras, de acceso a las minas, de acceso a cargos de oficios públicos, bueno, una serie de condiciones que facilitan el avance en el sentido que se habían propuesto. Este control que la corona pergenia para América, en realidad, va a ser a través de figuras que son determinantes por su carisma, por la capacidad que tienen para constituirse como brazo político de la monarquía en América. Es el caso del virrey Toledo en Perú y Enríquez en Nueva España, en el mismo periodo. Ambos van a llevar adelante transformaciones fundamentales, sobre todo Toledo, y llegan con instrucciones específicas, pautas acerca de su tarea, que no deja de ser misional, porque se inscribe en preservar los territorios para la monarquía y para la evangelización, ¿no? La idea misional de evangelizar, de cristianizar esas poblaciones, es el fundamento último. De allí la idea de la reducción, que ahora vamos a trabajar. Bueno, entonces estas instrucciones hablan de la recuperación económica y de la protección a los indígenas, digamos, como dos términos que en realidad no van en el mismo sentido. Y por otro lado, digamos, como resultado de estas convenciones y juntas, y de la situación, de la coyuntura en relación al papado en la península, la consolidación del real patronato. Entonces, introduce funcionarios leales, brazos directos de la corona. Desplaza al sector más vinculado con la tradición conquistadora, señorial. Y establece finalmente el real patronato, que implica la institucionalización de la jerarquía eclesiástica bajo la administración de la corona. Esto es fundamental para canalizar hacia sus arcas a las rentas eclesiásticas, como por ejemplo el diezmo. Entonces, es decir, un papel importante, interventor de la corona en una realidad crítica, que se va a superar, porque las minas y la minería va a ponerse en marcha, que no hay dudas que es la actividad central y la que pone el movimiento, el sentido de la colonización.
y que por otro lado va a sentar, es decir, esta intervención y el rol asignado a la minería y a la producción minera y la conformación de una estructura en cuanto al trabajo, el sistema fiscal, van a configurar los pilares del orden colonial. A partir, podríamos decir, del fines del último tercio del siglo XVI, comienza a consolidarse definitivamente aquellos ejes centrales de la colonización en el área andina y en el área novohispana de Mesoamérica. 4 dimensiones del sistema económico vamos a explorar para dar cuenta de cómo se articulaban en función precisamente de la centralidad que tiene la producción minera. Eso en cuanto a la esfera económica. Luego, la definición de un sistema político-administrativo que se inserta en el orden monárquico castellano. La estructura político-administrativa, las instituciones que se crean para garantizar un orden básico. Y por otro lado, la originalidad de una sociedad colonial articulada de un modo peculiar con la monarquía, así cómo se piensan las relaciones de autoridad, la figura del rey, la relación del rey con la sociedad y con la sociedad colonial, se inscriben en un modelo que es el modelo organológico que mínimamente vamos a explorar. Bueno, entonces estos 3 ejes nos permitirán dar cuenta de cuáles fueron los pilares del orden colonial en el periodo de su consolidación. Por otro lado, entonces, en primer lugar, en función de la esfera económica, la cuestión del trabajo. El trabajo, entonces, recordemos que se vehiculizaba a través del sistema de encomienda, que tenía caracteres de compulsión, pero los indígenas mantenían el acceso a sus formas tradicionales de trabajo de la tierra y de vínculos en el marco del ayllu. Bueno, a partir de las reformas toledanas, esto se va a ver revertido abruptamente. Como primer punto, la imposición de diversas formas de trabajo forzado. La primera reforma que lleva adelante Toledo, luego de recorrer la sierra de una manera, digamos, a la manera que lo hacían los incas, con una corte de un séquito, podríamos decir, y toda una serie de manifestación majestuosa de su figura y demás, con funcionarios que van a ir censando, tomando nota a través de las visitas, de lo que producen, de los números de hombres, de la calidad del terreno, de los recursos con que cuentan. Bueno, todas esas cuestiones les sirven para llevar adelante una transformación en relación a los patrones tradicionales de acceso al suelo. Va a implementar traslados masivos de población a sitios cercanos a los centros productivos. Son las reducciones o los repartimientos. En realidad, las reducciones o los repartimientos, los traslados masivos de población, no son una figura nueva para las sociedades andinas. Recordemos que los incas, antes Tiahuanacu, trasladaban población en función de maximizar la explotación de la tierra en otro lugar, o garantizar la colonización de espacios nuevos, o disciplinar a un grupo que había sido conquistado. El traslado de poblaciones también se inscribe en la lógica del paisaje vertical, del arriba y abajo, de la complementariedad, en cuanto que una parte del ayllu se traslada para aprovechar al máximo las tierras que producen a una altura maíz, en otra ganado, camélidos, etc. Bueno, sin embargo, esa lógica pierde absolutamente el sentido. ¿Por qué? Porque van a ser trasladados a lugares absolutamente ajenos a la tradición y al vínculo que tenían con la tierra,
pero además van a ser encuadrados en espacios similares a los centros urbanos, con traza romana, cuadrícula, y con instituciones europeas, el cabildo, la iglesia, la división además de las familias, bajo una lógica de unidad familiar occidental, padre, madre, hijo, las familias se concebían en términos de familia amplia, en el marco del lailiu, en un esquema de intercambio y de trabajo colectivo. Bueno, esa lógica se va a ir desmembrando rápidamente en el marco de estos pueblos de indios o reducciones. Vamos a hacer una aclaración. Este sistema de repartimiento, la mitad tal cual lo estamos describiendo, va a funcionar en un periodo que va del 70, 68, 70, que es cuando se pone en marcha, 70, por allí, hasta comienzo del siglo XVII. Las sociedades andinas encuentran los recursos para resistir, para adaptarse en la resistencia, buscando los intersticios del sistema, recuperando accesos a sus antiguas tierras. Se produce una recomposición, no en los mismos términos que el periodo previo a las reformas toledanas, pero hay una recomposición de las identidades, podríamos decir, étnicas en el siglo XVII. Para que no quede una imagen, digamos, apocalíptica de esto, que fue brutal. Bueno, y por otro lado, la implementación de la mita, que también era una institución de tradición incaica, previa, que implica, obviamente, el trabajo forzoso, donde el Estado exige la séptima parte de la población tributaria de un repartimiento para concurrir a las minas o a cualquier otro centro productivo, como las haciendas, los obrajes. Recordemos que los encomenderos habían cedido la tutela y el control y las atribuciones que tenían sobre sus parcialidades indígenas, pero a cambio de que el Estado le garantizaba el acceso al trabajo. ¿Y cómo? A través de la mita, precisamente. La mita les garantizaba el número de trabajadores requerido para las empresas que se habían puesto en funcionamiento en el marco de un crecimiento de la producción minera que demandaba insumos, ampliaba el mercado, ampliaba el consumo. Es una etapa de crecimiento en todas las esferas, agrícola, de producción de textiles, del intercambio interregional. Bien. Otro de los aspectos del trabajo forzado era la exigencia del tributo. Hay un detalle antes de avanzar con el tributo que me estoy olvidando. Cuando hablé de reducciones y repartimientos, el Estado, como condición, como contrapartida de lo que significa el traslado, el abandono de sus tierras, le cede a cada familia, a cada unidad, parcela de tierra, para que sostenga la producción para la autosubsistencia, ¿no? Para que produzca para su propia reproducción familiar. Es decir, las unidades domésticas de estos pueblos de indios siguen teniendo acceso a la tierra. Siguen teniendo acceso a los medios de producción. Eso garantiza un piso básico en cuanto a su reproducción, en cuanto a la reproducción de la fuerza de trabajo. Por lo tanto, el Estado puede exigirle, digamos, que una parte de la población, en teoría, concurre a trabajar en las minas, en las haciendas, mientras otra se queda cultivando la tierra. Eso en teoría porque la mita descalabra absolutamente ese orden también. Pero bueno, partiendo de ese presupuesto, exigen un tributo también. Obligan a los indígenas a vender trabajo para obtener la suma monetaria que requiere el tributo. El tributo es en moneda, por otra parte. Es decir, hay un aprovechamiento al máximo de la energía de trabajo de esa reducción y de las unidades domésticas. Bien,
Por otro lado, esta figura también de tradición incaica, que es el yanacona, aunque va a ser resignificado, pasan a ser trabajadores adscritos a la tierra, campesinos podríamos decir en lugar de trabajadores, vinculados al sistema de las haciendas fundamentalmente, un vínculo semiservil, más bien arraigado en la tradición de servidumbre europea, ¿no? Es el modelo que traen los conquistadores, encomenderos, devenidos ahora en empresarios, una categoría que hay que resignificar en este contexto mercantil español. Bien. Por otro lado, también en Nueva España se dan algunos de estas modificaciones, ¿no? Se intenta regularizar un flujo de trabajadores a las minas. Esto no va a funcionar porque las minas se encuentran en un espacio geográfico ajeno a los valles donde habitan la mayor cantidad de poblaciones indígenas, los naborías, ¿no? En Nueva España, sin embargo, va a funcionar este sistema de peonaje por deuda. Las comunidades indígenas van a establecer una relación con el hacendado, con el obraje, que cada vez se va a volver de mayor dependencia, generando, digamos, condiciones cada vez más onerosas, más costosas para el mantenimiento de las comunidades. Bien, vamos a pasar a la producción. Vemos aquí, tenemos acá la centralidad de la producción minera, que es lo que venimos diciendo, obviamente. Describimos brevemente la importancia que adquiere Potosí en este periodo a partir de los cambios tecnológicos que se van a introducir, que son de orden cualitativo. El sistema de la Guaira era la modalidad que garantizó en una primera etapa la explotación del Cerro Rico de Potosí. En realidad eran hornillos de fundición muy básicos, en los que el metal se fundía por la alta temperatura, y que dependía, digamos, para poder producir una plata de buena ley, precisamente de eso, de incorporar a la explotación vetas, digamos, de calidad, de máxima calidad, digamos, ¿no? El Cerro de Potosí es un cono invertido, es decir, el cerro tiene desde su superficie hacia la cima el cono al revés. Y en la cima se encuentran las vetas, hay una serie de vetas que se distribuyen y que fueron aprovechadas en un primer momento intensamente, y seguir explotando el cerro, que obviamente cuenta con una riqueza inédita, es un hallazgo excepcional, pero se requiere para seguir explotándolo de mayor inversión tecnológica. ¿Y por dónde viene esa inversión? Por obtener mecanismos, técnicas que posibiliten aprovechar la plata de menor ley también. Eso va a ser posible a través del descubrimiento del sistema de amalgamación, que implica utilizar el mercurio en el proceso de producción de plata, que produce la separación de la plata de los metales de otro tipo, ¿no? De otra clase. Y de hecho esto requiere un espacio específico, inversión en maquinarias, en represas, por lo cual se van a construir lagunas artificiales, complejos de ingenios, ¿no? Que tienen distintos espacios dedicados a moler la plata. El proceso comienza en el cerro, esto implica también la construcción de socavones. Acá no solamente el indígena aporta su fuerza de trabajo, sino también insumos, ¿no? La iluminación, obviamente el alimento y demás, depende de la capacidad que tenga para, la reserva que tenga para poder sostenerse en Potosí. De allí que muchos mitayos concurren con sus familias,
que se emplean en otros oficios como servicio para poder sostener al trabajador que está obligado a cumplir con el servicio de la mitad. De lo contrario, una de las posibilidades es que pierde el acceso a la tierra, ¿no? O la vinculación que lo liga con su comunidad. Bien, bueno, la cuestión es que este conjunto de medidas del orden tecnológico también se acompañan de otros, como es la creación de la Casa de la Moneda. Obviamente el Estado interviene a partir de créditos que otorga a los empresarios mineros, facilitando de este modo el acceso al mercurio, por ejemplo. Bien, obviamente que este sistema solo iba a funcionar con un caudal de trabajadores que a través de la mitad aporta el Estado. Luego, como un punto que acá destacamos, que ya lo mencioné, es que se genera una fase de ascenso, de crecimiento, también inédito, porque se quintuplica la producción, y esto posiciona en este periodo a España como una corona, un hegemónico, un estado hegemónico en el contexto europeo. La dirección que toma y cómo direcciona, digamos, estos recursos tiene que ver con sostener la guerra, sostener los dominios que disputan otras potencias, los Países Bajos, Italia, Nápoles. Bueno, el reinado de Felipe II se involucra cada vez más en los conflictos europeos, y la plata que viene, que arriba de América a través de remesas de metálico, se evade, se difumina, digamos, en función de retribuir, saldar las deudas y demás. Por otro lado, también las compañías o los corsarios ingleses, o que, digamos, al servicio de la corona inglesa, buscan, digamos, cercenar el espacio atlántico que controlan los españoles a través de ataques y demás. Muchas veces captan a través del saqueo, digamos, los tesoros españoles. Bueno, quiero decir que no es tan lineal el hecho de que este crecimiento excepcional de la minería genera, digamos, una estabilidad en la corona hispánica. Está, digamos, limitada por el avance de los ingleses, franceses, y la política dinástica que los lleva, y religiosa también, a involucrarse en las guerras europeas. Por otro lado, volviendo a la cuestión de la producción en la colonia, hablamos de la centralidad de la producción minera, de las haciendas y las estancias, que son unidades productivas que se van a reforzar en función de abastecer los centros mineros. Son establecimientos dedicados a la producción agrícola, ganadera, están especializados de acuerdo a la región, a la calidad del suelo, al clima, dirigidas al mercado interior. Nos referimos a las haciendas coqueras, de cereales, maíz, plantaciones también, en la costa de los valles, los oasis de la costa en el norte del Perú, son muy fructíferos en cuanto a la producción azucarera, también la producción del cereal se va a dar en este periodo. Bien, y la mano de obra en este sentido, digamos, es la que veníamos describiendo, los yanaconas, digamos, como el campesino adscripto a la tierra. ¿Cómo es que acceden a la tierra los hacendados, los propietarios, ¿no? A través de un sistema de composición de tierras que la corona implementa a fines del siglo XVI, para legalizar el acceso que se había dado de hecho, es decir, por fuera del sistema de merced. Se regularizan las propiedades, obviamente a cambio de una suma que la corona requiere, digamos, está ávida de obtener recursos para financiar entonces las aventuras
diría uno de los autores. En este contexto de la hacienda tenemos que marcar que una de las principales propietarias es la iglesia, no solamente las órdenes religiosas, sino también los obispados, las parroquias, no solamente en el área andina, obviamente, en México, controlan, digamos, gran parte de las propiedades y participan fundamentalmente del mercado interno y se vuelven instituciones también financieras, prestamistas. Tienen un rol muy importante en la consolidación del mercado interior, vinculado a redes de comerciantes que vehiculizan esas producciones hacia los centros principales, hacia los polos. El caso de Lima, el caso de Potosí, los centros mineros. Las economías regionales en este periodo se fortalecen fuertemente en función del abastecimiento de insumos de Potosí. Como decía antes, un periodo de crecimiento en conjunto. Hay un autor que yo lo cité al comienzo, a Sadurian, que define, digamos, a este fenómeno de la centralidad, como puse yo, de la producción minera, en términos de efecto de arrastre. Que la minería genera un efecto de arrastre, de crecimiento, de dependencia. Bien. Por otro lado, los obrajes, que también se vuelven una unidad productiva, una empresa, digamos, que arraiga durante todo el periodo colonial en función de que produce textiles de baja calidad. Hacia el siglo final del XVII se van especializando y van cobrando, digamos, otras características y otro valor, pero en toda esta primera etapa son consumos masivos, a bajo costo, su producción requiere baja inversión tecnológica, son telares muy básicos, semi-industriales, y la fuerza de trabajo que requieren, que es numerosa, se inscribe en el régimen de la mitad o bien del endeudamiento, y están dirigidos al mercado indígena. Fundamentalmente, que son quienes consumen bien. Y el tercer aspecto de la esfera económica que mencionábamos es el monopolio comercial, ¿no? Que es un sistema de intercambio y de control del flujo comercial entre la metrópolis y América, que diseña la corona al comienzo del proceso de conquista y colonización, y que va a ir perfeccionando, aunque, digamos, así como, digamos, encuentra cierta regularidad en un periodo que va del 1560, 1580, luego comienza, digamos, a sufrir, se va, digamos, como desarmando. Es un sistema de intercambio, entonces, diseñado y dirigido por la corona para obtener el mayor rédito fiscal. ¿A través de qué? A través del control exclusivo. Esto lo garantiza un sistema de circulación de flotas y galeones entre España y América, con un sistema de puertos únicos, como son el de Sevilla, Cádiz en Europa, el de Veracruz, Portobelo, Panamá y Portobelo, Cartagena, Callao, Lima, ahora lo miramos en el mapa, y La Habana. A ver si voy. Acá es un mapa muy básico, no instrumenté, todavía hay programas para hacer mapas, prometo. Bien, ¿qué es lo que muestra este circuito? Lo acotado que son los puntos que la corona ha establecido, la corona ha establecido como sitio, los puntos de intercambio, ¿no? Legalizados, habilitados, podríamos decir, con dispositivos oficiales encargados de ¿qué? De cobrar los impuestos, que ese es uno de los aspectos centrales, no solamente la remesa de plata y el comercio a través de las importaciones, sino obviamente el cobro de impuestos que esto representa.
Voy a volver para atrás. Esto me estaba olvidando. Ese comercio, digamos, tan estructurado, limitante, tiene un carácter patrimonialista, exclusivista y mercantilista. Patrimonialista porque deriva del derecho de conquista, el derecho de ocupar con exclusividad que tienen los súbditos de la corona española, excluyendo cualquier tipo de comercio o, digamos, cualquiera que quiera ingresar a los territorios de la monarquía española, si no es vasallo de la corona, no puede hacerlo. Eso también, digamos, se inscribe en esta lógica de protección, en un sentido también misional, de proteger los territorios americanos bajo la órbita hispánica, bajo la órbita hispánica, en términos de la evangelización cristiana. Y el otro aspecto es el mercantilismo, ¿no? Esta idea que es muy fuerte en esta época, que define los vínculos entre las monarquías en función de la competencia por acumular metal precioso, que eso es lo que posiciona por encima una monarquía de otra. Es una etapa inicial de la disputa mercantilista entre los estados, ¿no? El acaparamiento de metal precioso, lógica del siglo XVI fundamentalmente. Luego se va complejizando este principio de producción y obtención, de acumulación de riqueza por parte de los estados. El otro punto tiene que ver con el desarrollo de circuitos de intercambio por fuera del comercio legal. Este exceso de impuestos y este derroteo engorroso a partir de unos pocos puertos que articulan el comercio entre España y América, generan la posibilidad de transgredir, digamos, ¿no? No la posibilidad, la necesidad de transgredir. Y de hecho son las compañías de comercio formadas, o los circuitos comerciales controlados por los criollos que vinculan, articulan las economías regionales, que logran, digamos, canalizar, viabilizar flujos de metálicos en función del intercambio con los extranjeros, con los barcos extranjeros que arriban a esos puertos, incluso los legales, previo acuerdo, previa negociación con los comerciantes locales. El caso de Buenos Aires es ilustrativo. Buenos Aires es un puerto que tiene las condiciones ideales, un puerto atlántico con una ruta muy directa entre Europa y el sur de Sudamérica, y allí se va a sostener a lo largo de todo el siglo XVII un continuo ingreso de mercancías extranjeras, fundamentalmente esclavos, a cambio de plata. Esto se da a pesar de que existe una guarnición y un aparato administrativo, la cabecera de la gobernación, el gobernador y sus funcionarios, sus oficiales, que en teoría tienen que dedicarse a restringir el comercio ilícito. No es así, no solo que no es así, sino que es la actividad económica más importante. Esto tiene que ver, ¿por qué se mantiene? Con la necesidad de la corona de mantener un centro poblado y obviamente de que estamos ante un esquema político-administrativo que no dispone de los recursos para garantizar la manutención a través de sus propias arcas de este dispositivo de gobierno y militar. Necesita obtener los recursos de afuera. ¿Y de dónde los obtiene? Del mismo, transgrediendo las normas que ha generado. De allí que los autores que trabajan estos temas critican a una corriente de la historiografía que define este fenómeno como corrupción. No se trataba de la corrupción
sistema, sino del sistema mismo, que requería funcionar a pesar de las leyes. Y hablar de corrupción implica pensar, digamos, a estos dispositivos, estas estructuras administrativas, militares, con criterios de estados racionales, modernos, con división de funciones, de poderes y de atribuciones, donde los funcionarios se dedican, sí, a preservar o a evitar la transgresión de las leyes, y corrupción se refiere allí a la violación de las leyes por los mismos funcionarios. Bueno, eso no era así, vamos a seguir indagando un poco más luego, cuál es el carácter de la función de un oficial de la corona, en qué contexto se inscribe. Eso, cuando veamos la concepción política del ejercicio del gobierno y los fundamentos del gobierno, lo voy a tomar nuevamente como ejemplo. Bien, entonces, decíamos, los circuitos de intercambios ilegales, los legales que se inscriben en el sistema de monopolio comercial. Y por otro lado, estos dos aspectos vinculados al comercio interregional, que yo decía, hay una trama muy intensa de intercambio en función del abastecimiento de Potosí, que en realidad integra La Plata estos circuitos que salen o por vía legal o por vía ilegal. Las economías regionales captan una parte de la plata que los centros mineros producen y conectan con los circuitos externos, como es el caso del interior del Río de la Plata. Córdoba, Santa Fe, son economías que abastecen los centros mineros, captan plata que vehiculizan a través del Río de la Plata. Al Río de la Plata, a Buenos Aires llegan, me olvidé de decir esto, ¿no? Embarcaciones, navíos extranjeros que desembarcan por avería, digamos, por algún tipo de dificultad que enuncian, digamos, que bueno, que por la cual piden permiso, y allí se da la operación que seguramente está prevista y demás. Bueno, ¿qué es lo que se comercia fundamentalmente? Decíamos la plata, pero los esclavos, ¿no? Esclavos africanos que se incorporan al circuito alto peruano, al interior del Río de la Plata, el esclavo vinculado a actividades o en las haciendas o de servicio. Y en todo este esquema, la centralidad del capital comercial, ¿no? El capital comercial es el que articula estas economías locales, a partir precisamente de esta lógica parasitaria de vender, de comprar muy barato y vender muy caro, el adelanto de la materia prima, el trabajo cuasi gratuito, el escaso valor que pagan, digamos, que les insume la obtención de una mercancía que es puesta en circulación y sobre la cual se obtiene un rédito triplicado, duplicado y más aún. Estos comerciantes conforman redes vinculadas estrechamente también a los criollos que ocupan cargos en los cabildos, que definen, digamos, que direccionan las políticas locales. Es una trama muy compleja la de la vinculación entre las economías regionales, la economía minera, en el caso del puerto de Buenos Aires, los vecinos de Buenos Aires, que son los que articulan con el comercio extranjero. Bien. Acá veíamos este mapa muy básico, pero que bueno, así de básico es el mapa, así de básico eran los circuitos. Y imagínense que viendo así a grandes rasgos, están dadas las condiciones de evasión. El sistema fiscal es fundamental para sostener, digamos, el sentido del control monopólico, ¿no? La corona implementó entonces mecanismos variados para captar ese metálico circulante. El monopolio era uno, pero ¿cómo hacía para garantizar ingresos a partir de que las flotas
digamos, generaban las ferias y demás, donde se generaba el intercambio. Bueno, allí comienzan los impuestos que deben, digamos, pagar cada uno de los intermediarios que cumple un rol en esos circuitos. Son tramas muy densas, como decía, que hay dos básicos, que son el almojarifazgo, que es el impuesto al comercio exterior, y la alcabala, al consumo interno. Pero luego hay, un producto puede tener entre 17 y 30 impuestos en un trayecto, depende del trayecto, porque imagínense que los que llegan a Panamá, luego allí se realiza una feria, el paso a paso de mula hacia el otro lado del océano, a la otra costa, mejor dicho. Luego el desplazamiento hacia Perú las va recalando en distintos espacios, pequeños puertos para abastecimiento, y ahí se van dando los intercambios y también los impuestos, los derechos que tienen en esos pequeños centros, pequeños puertos, para seguir cobrando impuestos. Y cuando se introduce en la circulación hacia el interior también. Entonces esa sobrecarga impositiva generó circuitos alternativos entroncados con las economías regionales. Podemos decir que para la corona, además de una cuestión exclusivista, patrimonialista, como dijimos, mercantilista, está vinculado esos tres conceptos al carácter fiscalista de la relación comercial, básicamente, ¿no? En función de obtener impuestos, no de, vamos a ver con los Borbones, que la idea va a ser otra, fomentar ese comercio. Ahora es extraer el mayor rédito posible, como sea y a costa de lo que sea. Y allí el deterioro del vínculo y la capacidad recaudatoria cada vez menor por parte de la corona en relación a este comercio. Bien, finalizamos con la esfera económica, y otro de los pilares, podríamos decir, de la consolidación del sistema colonial es el orden político-administrativo. Nos referimos en primer lugar a la estructura institucional, pero también luego vemos los fundamentos del mando político, del poder político, los fundamentos por un lado y las características del ejercicio del poder político. Son tres aspectos que vemos en relación al orden político. La estructura institucional, como verán, digamos, es piramidal básicamente, ¿no? El rey en la cúspide, los dos organismos que secundan al rey en la administración de los asuntos de India son la Casa de Contratación, creada en 1503 al comienzo de la conquista para ordenar todos los negocios y tratos que se realizaban con América, incluso los traslados de funcionarios, los contratos ¿sí? de negocios, y también el ordenamiento de las funciones atribuidas a los conquistadores y demás. Hasta 1524, que se establece el Consejo de Indias, tiene una importancia fundamental en la administración de los asuntos de Indias. El Consejo de Indias lo reemplaza, depende este Consejo directamente del rey, es un organismo consultivo integrado por jueces que se encargan de definir también todos los asuntos referidos a América, nombramiento de funcionarios, obviamente, junto con el rey. Como decía, todos estos asuntos en relación a América, y va a tener, digamos, una centralidad durante casi todo el periodo colonial hasta las reformas de Carlos III. Concentra, digamos, las cuatro funciones: gobierno, justicia, hacienda y guerra. Entonces, esas dos instituciones en España, y en América, la distribución de las funciones es, podríamos decir, en principio parece simple, porque vemos allí una estructura piramidal, pero no necesariamente hay una dependencia de un organismo de otro.
bueno, los cabildos tenían empezando desde abajo, tenían una autonomía importantísima para decidir sobre sus asuntos y del territorio adyacente a la ciudad. Como ejemplo, digamos, primero paradigmático. Pero bueno, volviendo a la cúspide en América, el virrey ocupa el lugar del rey, tiene atribuciones, las atribuciones de gobierno, guerra, hacienda, en todos los asuntos de América, aunque el alcance real es acotado a la jurisdicción de la ciudad en que reside y también quizás un espacio más amplio, en el marco de lo factible, de la materialidad, de hacer cumplir y de obedecer. Por otro lado, está la audiencia, que se encuentra, digamos, en algunas ciudades, conforman distritos para administrar y ejercer la justicia en una instancia, en segunda instancia. La primera instancia de justicia, la última podríamos decir, perdón, la última instancia es el Consejo de Indias. La segunda, la audiencia, y la primera reside en los cabildos. Podríamos decir que la audiencia resuelve situaciones vinculadas a la administración de justicia indígena, en el caso de los distritos donde la población indígena es muy importante, y asuntos vinculados obviamente, con los litigios y los conflictos entre los vecinos, propietarios, hacendados, mineros y demás. Pero además decide en cuestiones al ordenamiento territorial, organiza visitas, reglamenta, regula. Las atribuciones de la audiencia secundan al virrey fundamentalmente, ¿no? La audiencia de Charcas, por ejemplo, Santiago, cubren espacios, territorios donde la figura del virrey, digamos, es lejana, no es, digamos, una figura que reporte o que represente una autoridad tangible. Luego la gobernación, que son las jurisdicciones, las provincias que establece la corona inicialmente para ordenar las ciudades y la relación de esas ciudades entre sí. Se establece generalmente una ciudad como cabecera, es el caso de Buenos Aires, y otras subordinadas. Las actividades, los impuestos y los tributos que cada una de esas ciudades que integran la gobernación deben contribuir. Era fundamental, digamos, la consolidación de los caminos, de los vínculos entre las ciudades para garantizar el control y sobre todo en aquellos territorios alejados. Luego, los corregimientos, que son instancias entre el cabildo y la gobernación para administrar, regular, controlar lo que sucede en los cabildos, y en el caso de las poblaciones indígenas, los corregidores de indios, que son los que administran los distritos compuestos por pueblos de indios, así se denominan, ¿no? Esos distritos son corregimientos y el corregidor tiene la facultad de gobernarlos, podríamos decir, ordenar el cobro de tributos, solucionar los conflictos, tiene, digamos, la atribución de justicia. La justicia en primera instancia está en manos de casi todos los funcionarios. Bueno, entonces el corregimiento y finalmente el cabildo, que lo venimos abordando, ya se vio en la clase pasada también, en la anterior de sociedad inicial, digamos, como órganos representativos de la élite local, del poder local, que tienen a su cargo funciones de regular precios, medidas, la distribución de las tierras, vía merced, por ejemplo. En el caso del Santa Fe de Buenos Aires, licencias para vaquerías, que eran empresas dedicadas a capturar ganado cimarrón.
que era fundamental en toda esta etapa que estamos describiendo, como actividad económica. Era el recurso más importante con el que contaban las ciudades del litoral rioplatense. Bien. Ahora, el otro punto que decíamos, hablamos de la estructura de ese orden administrativo institucional. Ahora, ¿cuáles son los fundamentos del poder político? Tengo que corregir este. Puede ser fundamental. El PowerPoint. Bien, aquí volvemos a esto de la concepción organológica de la sociedad, que en realidad arraiga en el medioevo, y proporciona, se retoma en esta etapa, como imagen para ordenar las jerarquías y funciones de los distintos estamentos o cuerpos en relación al rey, que se identifica con la cabeza, o sea, el incipiente estado, ¿no? La relación entre la cabeza y el cuerpo, la imagen del cuerpo humano. Ahora bien, ¿cuál es la relación entre la cabeza y el cuerpo? Ese es el problema que abordan letrados, teólogos, y se posicionan en función de que delimitar las funciones de la cabeza, las atribuciones, podríamos decir. ¿Cuál va a ser ese límite? Vamos a ver. Por otro lado, el símil organológico responde a la necesidad, como decía, de delimitar las atribuciones del monarca, y retoma la idea de que la función rectora, por lo tanto la de justicia, deviene del pacto con la comunidad, que le transfiere la tarea de conservar, defender y engrandecer al reino en sintonía con la ley divina. ¿De dónde proviene ese límite, digamos, ¿no? En derechos naturales que son previos al establecimiento de ese orden, que condicionan, podríamos decir, el pacto. El rey tiene la obligación de preservar un orden que está establecido. ¿Por quién está establecido? Por Dios. Por lo tanto, de eso se trata, de producir la ley, pero sin contradecir la ley divina. Es una situación muy peculiar la de la monarquía hispánica. Por eso, acá viene esta idea de que el derecho está íntimamente ligado a la religión y la ley positiva a la ley divina. El fundamento último de la colonización española es la evangelización. Cuando Toledo pergeña el sistema de reducciones, lo hace en nombre de la evangelización, ¿no? Como hay ahí dos aspectos contrapuestos, pero que aparecen articulados artificialmente, en realidad. Por lo tanto, en el mantenimiento del orden al que el monarca queda obligado, la ley desempeña un papel fundamental. Y por otro lado, el poder político se expresa en el ejercicio de la justicia. Por eso el papel del monarca es de orientación y protección. Idea de protección asociada también a un mandato divino. La corona debe intervenir para ajustar y equilibrar la relación entre los grupos, pero solo cuando era necesario. Es decir, debe preservar ese orden que está establecido previo. La monarquía respondía a la presión externa y no intervenía en forma preventiva. Dice McLachlan, que tiene un artículo muy interesante sobre los fundamentos filosóficos del poder monárquico en América, ¿no? Es decir, interviene el monarca si se requiere. El orden es un orden natural establecido por Dios. Los derechos son naturales, establecidos por Dios, el derecho de la vida, los derechos básicos subjetivos. Ahora bien, el rey lo que tiene que hacer es preservar y garantizar el equilibrio. Cada uno recibe, digamos, la cuota de justicia que le corresponde, de acuerdo a ese orden que ya está establecido.
Bueno, entonces esa idea de mantener la paz, mantener el orden, está ligada al ejercicio del poder político. Y el rey en ese sentido aparece como un patrón, la figura de patronazgo personal sobre su servidumbre secular, en el sentido de protección, en el sentido paternal, ¿no? Y quienes cumplen tareas, oficios vinculados al ejercicio de la administración y demás, se inscriben dentro del servicio, ¿no? De esa relación patrón-cliente, donde está quien asume una función está condicionado por esa relación de servicio. Por eso ponemos el nombramiento de funcionarios, inscribida en esta lógica que supone obligaciones mutuas. Un virrey, un gobernador, ambos están obligados a retribuirse. Los funcionarios porque deben garantizar el mantenimiento y el orden del reino para la corona, a cambio se los recompensa con nombramientos, favores y honores. Ahora bien, esa relación de obligaciones mutuas permanece latente aún a partir de que la corona comienza a vender los cargos, ya en la época de Felipe II, que implicaría ya un carácter más artificial del vínculo. Sin embargo, la obligación mutua sigue latente. ¿Y en qué consiste esa obligación o cómo se interpreta? Acá, precisamente, un cargo representaba la posibilidad de obtener beneficio, aunque esto suponía que también debía beneficiar a la corona. La utilidad del cargo, hacer negocios con el cargo, y eso estaba habilitado. De ahí que yo decía que iba a relacionar la cuestión del comercio ilegal en el Río de la Plata y el papel que juegan con los gobernadores que habilitan ese comercio, y del cual también usufructúan, esta idea de la posibilidad de obtener beneficios, está inscripta en esa relación de obligaciones mutuas. Y luego la idea de juicio de residencia, ¿no? Que es la que pone, digamos, atempera, marca la presencia protectora, directora, que se lleva a cabo cuando un funcionario, el juicio de residencia se lleva a cabo cuando el funcionario concluye su mandato y evidencia el rol benévolo del monarca. Casi nunca un funcionario va a ser sancionado por más que se compruebe todo tipo de transgresiones. Lo que debe hacer es pagar multa. Debe ser indultado. Entonces, bueno, allí hay un juego de retribución que se inscribe en esta cosa, en esta lógica del orden revelado, de un orden vinculado, digamos, a la lógica, al registro católico, podríamos decir, ¿no? Cada funcionario ejerce hacia sus gobernados funciones judiciales. El ejercicio de la justicia es precisamente la práctica política por excelencia. Ejercer justicia evidencia, digamos, esa atribución, esa calidad, ese lugar de patronazgo que decíamos antes, ¿no? De disponer de la ley, reproduciendo la lógica de lealtad mutua que se encuadra en un orden divino, en un orden revelado. El clientelismo entonces es la figura, porque ¿cómo son estas realizaciones entonces de patrón servidumbre, patrón cliente? El clientelismo, que es la figura que encuadra la noción de obligación, protección, deber, servicio, retribución. Una relación que estructura una jerarquía de ayudas mutuas. De eso se trata el clientelismo. Y todos los súbditos de la corona española, que estaba más arriba, que era propietario, ocupaba cargo, hasta el vecino que se encarga de sostener el comercio básico de la ciudad, o el que se encarga del trajín, del transporte y demás, todos están inscritos en redes clientelares. Quien protege a una figura es alguien que está por encima y que tiene los recursos para hacerlo. No existe el Estado aún que
garantiza la protección mínima, ¿no? Ciertas condiciones de seguridad en la coexistencia social. Bien. Bueno, nos desplazamos del orden de lo político, que lo analizamos desde la estructura institucional, los fundamentos y el ejercicio, y pasamos a una sociedad colonial. A caracterizarlo vamos a hacer rápidamente, siguiendo a Serrera, que es el texto, esto lo pueden reforzar con el texto de Serrera. Allí, digamos, hay un aporte verdaderamente rico, sistematizado, acerca de las características de la sociedad colonial, ¿no? Se preocupa especialmente por demostrar que la sociedad hispanoamericana no encuadra en la caracterización que en muchas ocasiones se realiza de sociedad estamental. ¿Por qué? Por su configuración dual, porque es producto de una guerra de conquista, de conquistadores que sometieron y dominaron a poblaciones originarias con sus culturas, cientos de lenguas, estructuras sociales que fueron desgarradas y reconfiguradas en una clave occidental, binaria. Bueno, estas cuestiones que hemos referido cuando trabajamos el poder colonial, ¿no es cierto? Bueno, se trata de una configuración dual. Ahora bien, por ello él propone considerarla en su singularidad como sociedad colonial, de configuración multirracial, jerarquías múltiples, todas atravesadas por la división colonizador-colonizado. Esto es una idea que venimos recurriendo en todas las clases. La idea, bueno, vamos a hacer un seguimiento rápido de los distintos grupos, el mundo indígena, los españoles, mestizos y esclavos africanos, y el sector eclesiástico, y ya allí terminamos. En relación al mundo indígena, desde la perspectiva evangelizadora, misional que tiene la corona, se orientó en un sentido proteccionista de tutelación, de tutelaje, que se suponía por la minoría de edad que se le asigna a la población indígena en los debates acerca de la condición del indígena, cuál era, si se le atribuía el lugar de vasallos de la corona, considerados como personas, etcétera, etcétera. Bueno, toda esa cuestión se considera vasallo y demás, pero la condición es que son menores de edad y que deben ser tutelados y que hay que instruirlos en la evangelización y también en cuestiones básicas de hábitos y costumbres civilizadas. Hay allí un supuesto de inferioridad natural que legitima en última instancia la explotación del trabajo, la subordinación a los diversos requerimientos. Por otro lado, el mandato de protección y el carácter de minoridad, volvemos a ese lugar de rol protector y demás que asume en virtud de ese orden revelado que le corresponde a todo funcionario asumir. Protección en función del carácter de minoridad, que además se traduce en el establecimiento de dos repúblicas con cuerpos jurídicos por separado, la República de India y la República Española, de españoles, con cuerpos de leyes bien establecidos para cada uno. Y por otro lado, un conjunto de funcionarios exclusivamente para la sociedad indígena, corregidor de indio, procurador de indio. De hecho, los pueblos de indios, o sea, las reducciones, digamos, dan cuenta de esta diferenciación tan patente durante todo el periodo colonial. ¿Cuál es la contradicción que evidencia, digamos, este esquema? Por un lado, respetar la libertad indígena como vasallos de la corona, digamos, la defensa, la protección, y por otro, garantizar la producción de riquezas en base a su explotación. Ahí hay dos términos que no van a conciliarse, ¿no? Por un lado, el monarca protector paternal, y por el otro, los intereses del Estado metropolitano, que requiere de remesas de metales preciosos.
y que en determinados momentos, bueno, como vimos en el caso de Toledo, va a, digamos, orientar medidas destinadas a justificar, digamos, sistemas de trabajo muy onerosos para la subsistencia de las poblaciones indígenas o por su manutención, podríamos decir. El mundo de los españoles. Los españoles, digamos, vienen a América para realizar sus aspiraciones de riqueza, de honor, de prestigio, básicamente, ¿no? Aspiran a constituirse como señores honorables o a pertenecer a las élites aristocráticas, a las élites de poder que en cada uno de los ámbitos urbanos se van consolidando, porque son las ciudades los centros donde estos españoles y sus descendientes luego van a desarrollar sus actividades vinculadas a un conjunto de prácticas, ¿no? Que tienen que ver con lo religioso, obviamente con tareas de administración, a través de la venta de cargos acceden a cargos en los cabildos, o quizás, en el caso de si es cabecera de gobernación, la ciudad también allí se pueden ubicar. Casi todos los cargos son vendibles, o sea que los criollos van a ocupar el estamento administrativo durante todo el siglo XVII y gran parte del XVIII. También actividades obviamente ligadas al comercio, a la producción, es decir, las esferas económicas, de administración políticas, religiosas, son muy difíciles de separar. Los criollos penetran por todos los intersticios en todos los ámbitos. Las figuras principales que ocupan lugares de cabildo, que se distribuyen las tierras a través del sistema de merced, entablan negocios con las órdenes religiosas que tienen sus estancias, sus haciendas, sus reducciones indígenas. Entonces, bueno, la negociación de fuerza de trabajo también allí, a cambio generalmente de donaciones. Las órdenes religiosas en las ciudades son muy importantes y una de sus características, la característica en relación a los criollos, la estrecha vinculación que hay, ¿no? Porque en muchas ocasiones disponen de los colegios en los cuales se educan los hijos de la élite, en fin. Es una vida muy densa, abigarrada en relación a los lugares que ocupan, las funciones que cubren, que debe ser simbolizada, representada a través de la compra de títulos. Por ahí, bueno, el tema de los títulos de mayor trascendencia, como marqués, conde y demás, no se venden en América prácticamente, va a haber algún que otro caso. Básicamente el rey pone dones, hidalguías, limpieza de sangre a disposición de los criollos, ¿no? El don es de cual los criollos más o menos en condiciones adquieren el título de don. Que una persona que tiene el título de don no sea mencionada como don es un motivo para un juicio. Son muy importantes los títulos. ¿Por qué? Porque es una sociedad muy barroca, donde todo se tiene que manifestar, ese prestigio, esa magnificencia, se tiene que poner a la vista. Apariencia es esencia. Por eso un énfasis en el lujo, en la ostentación, eso a través de las vestimentas, de los lugares que ocupan en las ceremonias, que también eso es motivo de juicio. Las edificaciones en las ciudades como México o Lima, los europeos se encuentran sorprendidos, los españoles europeos, porque brillan, digamos, y destacan, y la manifestación de poderío es mucho más importante que en otras ciudades españolas. Los retablos de oro de las iglesias que provienen de donaciones, de aportes, bueno, todas estas cuestiones hacen que la élite encuentre, digamos,
o que algunos autores se refieren al concepto de movilidad social, es decir, cierto contexto de movilidad para consolidar o para representar, digamos, simbólicamente un lugar de primacía, más, quiero decir, acercándose a la idea de noble, de nobleza, que esa es la aspiración última, en última instancia. Y mestizaje y esclavitud africana, nos falta este y otro más para terminar con la sociedad finalmente. Bueno, obviamente que ya lo han visto, creo esto, que el mestizaje es un fenómeno que está estrechamente ligado a la conquista, a la colonización y al sometimiento de las mujeres a través de una relación de violencia, de conquista, de mujeres indígenas que son sometidas por ser indígenas, pero más aún también por ser mujeres, las situaciones o de violencia o de convivencia, a veces forzada, a veces no, pero que siempre la ubica en una escala de inferioridad en relación a la mujer española, obviamente. Y la mujer española también se inscribe en este sistema patriarcal, ¿no? Que jerarquiza y otorga a la mujer un lugar de subordinación, de servicio en función del mantenimiento de un esquema familiar, la familia, que tiene como eje, como centro, al hombre. Y que reproduce esa centralidad en todos los ámbitos. Bueno, el cabildo en todos los ámbitos son hombres quienes se posicionan en estos lugares de primacía. Y la mujer recluida generalmente en la casa, en la actividad pública claramente orientada. Bien. El mestizo, por otro lado, esta cuestión, ¿no? Que es un grupo intermedio que está entre el grupo indígena, que tiene derecho, merced a esta cuestión de la República de Españoles, y los españoles. Los mestizos no tienen derechos, no están encuadrados en algún estatuto jurídico. Hay una especie de espacio ambiguo y pesa sobre él esta idea de ilegitimidad del nacimiento, ¿no? Y por otro lado, esa ambigüedad genera que se identifique con los españoles, básicamente, ¿no? Que aspire a ascender y ubicarse de ese lado. Luego está la población esclava de origen africano, que se va a distribuir tanto en el ámbito urbano como en el rural, y van a asimilarse a, bueno, objetos asimilables. Es una mercancía, es un bien. En Brasil se denominaban piezas, no se consideraban personas, y sometidos a la arbitrariedad y violencia de los amos. Por ello, en el marco de la supervivencia van a desarrollar esta idea de identidad vinculada a la libertad, a la búsqueda de la libertad, y van a generar estrategias de resistencia que a veces avanzan y a veces no, y el esquema de los mocambos, los palenques, también funciona en la América hispánica. Y para finalizar, porque ya esto es demasiado largo, el estamento eclesiástico, que bueno, en sintonía con esto que referíamos cuando hablábamos de los fundamentos del poder y del orden revelado, es un estamento singular, ¿no? Íntimamente, estrechamente ligado al orden político. Es incluso el estamento que más reproduce las reglas tal cual que en la península, con obviamente matices, pero bueno, el esquema es el mismo. Los sectores eclesiásticos, obviamente de la conquista misma, van a cumplir un rol fundamental porque representan el carácter misional de la colonización. El patronato real era la expresión de la alianza con el papado, no habíamos explicado esto, y se funda en la tarea y en la obligación que tiene de evangelizar la corona, ¿no? Entonces, bueno, en función de eso, la administración de cargos y rentas eclesiásticas que quedan a cargo de la administración real. Por otro lado, el clero regular, que es de vital importancia en la etapa de la conquista, adquiere un lugar de primacía en virtud de la acumulación de tierra, del control de las poblaciones indígenas, del poder económico
se transforman también muchas órdenes en prestamistas y del vínculo que establece con las élites de criollas en las ciudades, ¿no? Sin embargo, el clero secular va a adquirir importancia después del Concilio de Trento, administrando, va a ser administrado por la corona a través de la estructura diocesana, que ampliaba sus competencias y su acción pastoral en tensión, en ocasiones, con las órdenes religiosas. El convento, por último, fue el lugar que se asignó a las mujeres jóvenes que por diversas causas no componían matrimonio. Generalmente esas causas eran de orden económico, aunque son otras los factores, por ejemplo, huérfanas también. Eran verdaderas ciudades con identidad propia, atravesado también, aunque a una escala menor, por los mismos criterios de jerarquías múltiples de la sociedad colonial, ¿no? No es que eran todas iguales. Ofrecían un modelo de vida devota, de caridad, de piedad, ¿no? Reproducen un modelo de mujer, digamos, adaptada al esquema patriarcal, ¿no? Que ordena la sociedad. Y también de resguardo y de formación educativa, ¿no? Se dedican como tutoras a formar a las hijas de las élites. Bien. Bueno, cerramos con el estamento eclesiástico. Esto ha sido un pantallazo que está explicitado en la ficha de cátedra, la configuración del sistema colonial, junto con la disputa de los territorios americanos. Con esa ficha de cátedra sintetiza estos elementos que hemos descrito en esta clase. Bueno, nos vemos próximamente cuando trabajemos las reformas borbónicas y seguimos con el ámbito de la monarquía hispánica. Me había olvidado de mostrarles, ya lo van a ver.